esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Sí. Llegamos al quinto domingo de la Cuaresma. A pesar de que dentro de 8 días es Domingo de Ramos, este no es el último domingo de la Cuaresma. Recordémonos que la Cuaresma termina el Jueves Santo por la tarde, cuando iniciamos la solemne celebración del Tríodo Pascual. Ahí termina la Cuaresma. Sin embargo, hoy es el último domingo de la formación de los catecúmenos y el último domingo de la formación cuaresmal. Recordemos que los domingos cuaresmales están ligados a la formación de todos aquellos que son formados, todos aquellos que se preparan para el bautismo, los adultos, los catecúmenos preparándose al bautismo. Pues bien, el recorrido de toda la Cuaresma los va formando catequéticamente, doctrinalmente, y hoy llegamos al punto más alto. ¿Solo lo catequético, solo lo doctrinal vale? No. ¿Qué es lo que hay que hacer para que lo catequético y lo doctrinal tengan sentido? Lo entendemos el día de hoy. Todo surge por una señal que comprende Jesús. Unos griegos que están en Jerusalén piden a los discípulos de Jesús que lo quieren conocer, que quieren saber de Él. Presentamos a Jesús. Queremos conocer a Jesús. Esto para Jesús es una apertura. El reino de los cielos se anunció en primer lugar en Israel. Jesús tenía claro que su misión empezaba ahí. No he venido sino a reunificar a las ovejas descarriadas de Israel. Sin embargo, lo que hizo por Israel está completado. Habrá quien se abrió al reino de los cielos con entusiasmo, habrá quienes se han cerrado. Ha sido la lógica de estas últimas lecturas del Evangelio en esta semana. Los que han rechazado a Jesús, especialmente las autoridades religiosas. Por eso el reino de los cielos se abre ahora al mundo. ¿Qué atrae a los griegos hacia Jesús? Los griegos estaban acostumbrados a tener sus maestros, ¿no? Sus maestros, los que enseñaban su filosofía, los que enseñaban su pensamiento, los que enseñaban su ideología. Y entonces eran precisamente personas de cultura y veían pues en sus filósofos una actitud, podríamos decir, bastante teórica.
Habrán escuchado de este maestro particular que en Israel no es un teórico, es alguien que vive lo que enseña, lo actúa, para que lo que él enseña quede claro desde su actitud, quede claro desde su conducta, quede claro desde el ejercicio de su vida, para que sus discípulos entiendan eso. No somos teóricos del cristianismo, no somos teóricos de dogmas y de doctrinas, no somos teóricos de Biblia, entendámoslo, somos de vida. Y esa vida se evidencia para testimoniar sí la doctrina, para testimoniar sí lo que sabemos de Jesús, lo que escudriñamos en la Sagrada Escritura. Ahí se hace presente. Y entonces, el atractivo hacia Jesús. ¿Qué atrae a Jesús? Ese atractivo lo dice Jesús en la última frase del Evangelio de hoy. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y la enseñanza fundamental es esta: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo por los demás, en este mundo, se asegura la vida eterna. El ejemplo, o más bien la pequeña parábola del grano de trigo, ejemplifica esto. La semilla, en sí la semilla es un potencial, pero no está actuado. Potencia y acto son dos momentos. La potencia, la semilla, conserva en sí todo un potencial de vida, con todas las cualidades propias de la razón de esa semilla. Pero si esa semilla nunca llega a germinar, el acto, entonces nunca va a ser lo que debería de haber sido para dejar de ser semilla y convertirse en la razón de ser semilla. La razón de ser semilla es germinar, dejar de ser semilla para germinar, y entonces viene el árbol que da el fruto. Por eso Jesús nos pone a nosotros como semillas. Él mismo también se identifica como semilla, porque Él precisamente es el que da el primer paso para dejar de ser semilla y germinar para lo que ha sido llamado, para lo que ha sido enviado, para el fruto que tiene que dar. Y entonces nos dice a nosotros claramente que somos semillas. Semillas que conservamos en nosotros un potencial extraordinario de dar fruto. Semilla que en realidad, si no se convierte en acto y se queda solo en potencia, entonces no va a servir para nada. Esos somos nosotros. ¿Y qué es la razón de esa semilla? Renunciar a sí mismo, renunciar a sí mismo para dar vida. Por eso el atractivo de Jesús es su vivencia diaria, su conducta diaria, su hacer vida lo que enseña. No es un teórico, pues, de una doctrina nueva, ni siquiera el teórico de una religión. Él es el que enseña el camino de la vida, viviéndolo él y enseñándolo, predicándolo. Y entonces él sabe que su vida está destinada a dar el fruto de la redención y de la salvación de la humanidad. Y lo ejercita día a día en el ejercicio constante de su generosidad, en el ejercicio constante de su donarse a los demás, de posponerse a sí mismo para dar paso a aquello por lo cual él ha sido llamado. Ese Jesús, semilla que muere para dar fruto, es nuestro punto de referencia en la vida cristiana. Y por eso no nos extrañe que precisamente el mandamiento que identifica a los cristianos es el mandamiento del amor. A partir del capítulo 13, estamos en el capítulo 12. A partir del capítulo 13 empieza toda la narración sobre la última cena. Juan vive esa experiencia de una manera intensa, tanto que lo alarga por 4 capítulos. La narración de la última cena presentará esa herencia que Jesús deja a sus discípulos, la esencia misma del ser cristiano y la forma en que lo vivirán ellos. Y por eso, en el culmen de la celebración de la última cena, en el culmen de ese momento, Jesús revela a sus discípulos, primero, cuál es el sentido de la vida del discípulo, para poder sentirse contentos, agradables, satisfechos. ¿Cuál es? Guarden mis mandamientos, como yo guardo los mandamientos de mi Padre. De tal manera que, precisamente por ello, ustedes alcancen su alegría
para que mi alegría sea de ustedes y la de ustedes alcance su plenitud. ¿Cuál es el mandamiento, Señor? Que se amen como yo los he amado. Eso es. Jesús ejemplifica la satisfacción de ser cristiano en la alegría, en su alegría. Esa alegría que también necesitamos y buscamos todos y que queremos que alcance su perfección. Muy bien, es sencillo. Ámense como yo los he amado. Mi alegría estará en ustedes y la alegría de ustedes llegará a su plenitud. Segundo, ¿qué nos identifica ante el mundo? Que me sé la Biblia y me la sé explicar en forma exhaustiva y todo lo demás. No, para nada. Que sé rezar bonito. No. Que asisto a misa todos los domingos. No. Entonces, ¿dónde está el ser cristiano especificado en el testimonio? Los reconocerán porque se aman. Ese es el segundo. Los reconocerán porque se aman. Entonces, ¿de qué sirve rezar, ir a misa? Porque ahí es donde aprendemos esto, ahí es donde sacamos esta conclusión, ahí es donde hacemos vida lo que hacemos vida. ¿De qué sirve saberse la Biblia de memoria? Porque hay un montón de gente muy inteligente que hace grupos bíblicos y los explica y los hace aquí y allá, pero lo viven. ¿O solo la vanidad de saberse la Biblia y saberla explicar? ¿O solo es la vanidad? Porque hay mucho vanidoso bíblicamente hablando, se sienten maestros, pero no pasan de ser teóricos, como no pasan de ser un practicante de la religión, alguien que solo se dedica a devociones, pero no hace vida lo que significan sus devociones. Sobre todo la Eucaristía, que es la comunión, la celebración de la comunión de la fe, del amor de Dios, vivido como experiencia de vida, que celebra desde la palabra y desde la mesa y desde el amor recíproco la presencia de Jesús. Y por eso mismo entonces los reconocerán, porque todo lo que van a aprender de la Biblia, todo lo que van a sacar en conclusión de sus devociones y de sus prácticas religiosas, todo lo que van a vivir desde la Eucaristía, es que se aman. Punto, No hay otra forma de reconocernos. Y tercero, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por quien ama. Ese es el verdadero grano que deja de ser lo que es para abrirse y sacar jugo a su propia existencia. Deja de ser grano para convertirse en planta que fructifica. Y entonces, el mandamiento del amor, el mandamiento del amor es la razón de ser del cristiano. Y Jesús entonces es atractivo por eso. ¿Cuál es la figura del crucificado? Aquel que dio la vida por la salvación y la redención de todos, no solo de los buenos, no solo de sus discípulos. Así como el Padre ama al mundo, acordémonos hace 8 días, tanto amó Dios al mundo, esa afirmación solemne que hace Jesús, que centraliza todo el Evangelio, lo centraliza. Habla de Dios amando a su creación, sobre todo al ser humano, pero no dice tanto amó Dios a los judíos de la primera alianza, o tanto amó Dios a los que van a ser cristianos, o tanto amó Dios a los buenos. No, ama al ser humano, ama a su creación, la salva porque la ama, quiere que vuelva a su origen, le entrega al Hijo por eso, y el Hijo da la vida para que eso se realice. Es el extremo del amor vivido como experiencia de satisfacción, de verdadera alegría y también de fructificación de vida. No ha sido una vida estéril, al contrario. Y eso es lo que Él quiere que sus discípulos entiendan. Aquellos que vienen alejados de lo teórico, alejados de lo académico, religiosamente hablando, para descubrir un sentido de vida en eso llamado cristianismo, lo tiene que encontrar en nosotros, no porque le vamos a repetir Biblias, sino porque le vamos a enseñar que amamos, que servimos, que somos personas de bien, constructores de paz y de justicia, personas que no se buscan a sí mismos, sino se donan desde sí mismos, y encuentran ahí la propia respuesta a su necesidad de alegría, a su necesidad de satisfacción. Eso enseñamos desde aquel que ha sido elevado para atraer a todos hacia Él. Ese es el verdadero sentido de llamarnos cristianos. Y por eso, el último domingo de la formación cuaresmal nos
lleva al que va a ser bautizado, al futuro discípulo de Jesús, a que descubra que todo lo que aprendió durante los 4 domingos anteriores está ligado a una única actitud: amar. No hay otra, amar. Y por eso es aquel que sabe renunciar a sí mismo para dar paso a otra cosa mejor. Es el grano de trigo que muere para fructificar. Y por eso dar la vida por el que se ama. Y ese dar la vida alcanza extensiones enormes, pero empieza por pequeños detalles también. Miren, a veces rendirse ante el orgullo personal, ¿no? Ese orgullo que a veces no nos deja dejar pasar a nadie, y que vive echándole gasolina al fuego en lugar de echarle agua, y entonces no me dejo, y seguimos las discusiones, seguimos las peleas, seguimos esto, y esto no se acaba nunca. ¿Por qué no te callas la bocota? Como buen cristiano, te lo tragas todo, renuncias a ese yo, para echar agua a la gasolina, al fuego, y no gasolina. Pero no me voy a dejar. Entonces, ¿qué es eso de dar la vida? Si no lo entendemos desde pequeños detalles, menos en la extensión de una exigencia cristiana que implica precisamente gastarse por los demás. Ahí empezamos, desde lo doméstico, desde lo pequeño, desde lo que de verdad y significará para mí un triunfo. No porque perdí la discusión, no, sino porque no permití que siguiera adelante en una actitud de violencia, de división, sino tal vez porque me callé en la boca, genere la posibilidad de la unidad. Pues hay tantas maneras, gente, ¿sí? Y por eso mismo, entonces, entender la lección de hoy, habremos entendido la madurez de la Cuaresma que nos abre a la celebración de la vida. Estamos próximos a la Semana Santa y la vamos a vivir desde la verdadera condición cristiana, de acuerdo a la razón de haber vivido, pero escuchado y vivido la palabra. Vamos a ponernos de pie para confirmar nuestra fe.